Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Hoy estamos preparándonos para recibir la palabra. Hoy nos toca atesorar Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Vamos a orar antes de empezar a mirar la palabra. Padre, queremos darte gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Dios. Tan deliciosa, tan rica, Señor. Tan bendecida, Dios mío, y de tanta bendición para nosotros, cuando la entendemos, cuando la obedecemos, cuando la aplicamos, Señor, es de mucha bendición, Padre. Esas palabras definitivamente son palabras de vida eterna. Y Señor, nosotros este año hemos decidido atesorar estas palabras de vida eterna en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en toda nuestra vida, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo atesoren la palabra tuya como ese tesoro maravilloso. Gracias, Señor Jesús, te amamos y te bendecimos en esta hora y declaramos que tú eres el Rey, que tú eres el soberano, que tú eres la luz del mundo. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a atesorar esta palabra de Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí hoy el Señor nos está mostrando, nos está diciendo, Él había dicho que Él es la luz del mundo, pero nos dice que nosotros somos la luz del mundo, y nos dice que así como somos la luz del mundo, nos indica para qué, para alumbrar nuestra luz delante de los hombres, para alumbrar a Jesús, que es nuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y la razón, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy vamos a mirar siempre dos puntos. ¿Cómo somos la luz del mundo y para qué Dios quiere que seamos la luz del mundo? Aquí el Señor nos muestra el para qué, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor quiere que glorifiquen. Hace 8 días mi esposo habló de la sal, que nosotros, el Señor dijo que nosotros éramos la sal. La sal opera internamente, evita la corrupción de la materia, pero la luz opera externamente. La luz opera desde el interior, irradiando, afectando todo lo que toca. Eso hace la luz. La luz física es tan importante, pero la luz espiritual también, que es lo primero que Dios ordenó cuando habla en Génesis, que vino a poner orden en el caos que había entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Entonces dice que lo primero que Dios ordenó fue sea la luz, y la luz fue hecha. Es lo primero que brilla cada día. La luz, definitivamente, la luz tiene una particularidad: la luz revela. Lo contrario de luz es sombra y es oscuridad. ¿Qué hace la sombra y la oscuridad? Esconde. La luz revela, la luz muestra, la luz no esconde nada. Entonces, la luz que el Señor Jesús, a la luz que el Señor Jesús se está refiriendo acá, que nosotros somos la luz del mundo, es la luz espiritual que proclama el Evangelio. Nosotros tenemos que brillar, que proclamar al Dios Trino. Los invito a que busquen allá en 1 de Juan 1:5, ¿cómo lo dice Juan? Me parece espectacular como muestra acá Juan 1:5, ¿cómo es la luz? Dice la palabra, en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él
del Señor Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz, o sea, la luz principal es Dios. Y no hay ningunas tinieblas en Él. En el Señor nada se esconde. El Señor es luz. El Señor es bendición. El Señor todo lo revela. El Señor no deja escondido nada. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el Señor nos dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El Señor nos dice acá que así como una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no sé cuántos han viajado de noche y van llegando a una ciudad, por ejemplo, venimos de Melgar o de cualquier otro lado, subiendo a Bogotá. Y empezamos a ver desde lejos cómo la ciudad de Bogotá sale una cantidad de resplandor en la noche, porque todas las luces están encendidas, no se puede esconder. Por mucho que fuéramos, que no supiéramos cómo es Bogotá, apenas en la oscuridad empezamos a ver la luz, decimos, allá es Bogotá. Estamos llegando a Bogotá. Entonces nosotros dice que así como la ciudad no se puede esconder cuando está sobre el monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, una almudera, un cajón que usaban como una mesita. No la ponemos debajo del cajón, sino sobre el candelero. Así tenemos que nosotros alumbrar, primero que todo, a los que están en casa, nuestro alrededor. Y también delante de todos los hombres tenemos que alumbrar para que vean, bueno, aquí dice cómo se alumbra. Tienen que ver nuestras buenas obras, tienen que ver nuestro buen actuar. Entonces, los cristianos tenemos que presentar la luz que se menciona acá, con respecto a la superficie que nos rodea. Tenemos que irradiarla con la luz. ¿Y cómo se irradia la luz? Con nuestras buenas obras. Tenemos que encendernos. La luz atrae. En la oscuridad, la luz atrae. Si alguien se hubiera perdido en una oscuridad tenebrosa, cuando ve una luz, se dirige a la luz, porque la luz atrae. Entonces, para poder alumbrar a todos, el Señor dice que tenemos que estar puestos sobre el candelero. No escondidos debajo de un cajón, sobre el candelero. ¿Cuál es el candelero? El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes sobre cuál candelero nos tenemos que subir para alumbrar a todos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el candelero excelente. Debemos alumbrar desde la casa a los que están afuera. Es muy parecido a cuando el Señor les dice allá en Hechos 1:8 que cuando viniera el Espíritu Santo iban a ser testigos en Jerusalén, en su entorno, en Judea, más allá, en Samaria, mucho más allá y hasta lo último de la tierra. La luz tiene que empezar a afectar en la casa, a los vecinos, a los compañeros y a todo, empezar a irradiar. De adentro hacia afuera, tiene que empezar a irradiar. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra hoy? ¿Qué es lo que vamos a atesorar en este día? Aquí el Señor Jesucristo nos invita a todos sus hijos a que al igual que la luz del sol debemos irradiar el mensaje de salvación a todo el mundo, que todos sientan el poder de esta influencia en sus vidas. Se dice que la luz del sol afecta a todo, que cuando es demasiada produce cáncer, pero sin luz hay enfermedad, sin luz hay oscuridad, sin luz no hay vida. Las plantas cuando no tienen luz se mueren. Necesitamos la luz para vivir, necesitamos la palabra de Dios para vivir, necesitamos a Jesús para vivir. Entonces esa es la luz que nosotros vamos a compartir. Nosotros debemos ser como ese sol que alumbra e irradia con sus rayos a todos. Entonces hoy vamos a mirar cómo nosotros podemos ser esa luz. ¿Cómo? Vamos a ver dos cosas en este día. ¿Cómo y para qué debemos ser la luz del mundo? ¿Cómo y para qué yo tengo que ser la luz del mundo? Vamos a ver nuestro primer punto en 2 Corintios 4:6. Vayamos a 2 Corintios 4:6, allá en su Biblia. Aquí ya tengo más comodidad
para dirigirnos a la palabra y leemos 2 Corintios 4:6. Dice la palabra del Señor a través de Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y ahí dice el para qué: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces aquí en este versículo nos muestra claramente las dos cosas. En amarillo está el cómo y con resaltado verde le puse el para qué yo tengo que ser luz. Entonces dice: Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Para yo poder ser luz, tiene que Cristo haber resplandecido en mí. Tengo que tener a Jesús en mi corazón. ¿Y el para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, a través del Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ser la luz del mundo porque Cristo resplandeció en nuestro corazón. Si Cristo no hubiera resplandecido, no podemos ser luz del mundo. Si Cristo no resplandeció, nosotros no podemos dar a conocer a Jesús, a Dios en la faz de Jesucristo, o sea, a través de Jesús, el Hijo de Dios que vino a habitar como uno de nosotros, a hacer conocer al Padre, a revelar al Padre. Dijimos que la luz revela, la oscuridad esconde. El Señor Jesús, que es la luz, vino a revelar el amor del Padre. Recuerden Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús resplandeció en nosotros y nos hizo ver el amor de Dios. Si el Señor Jesús no hubiera resplandecido en nosotros no estaríamos hoy escuchando la palabra. Si el Señor Jesús no hubiera resplandecido en nosotros, no nos interesaría nada de la palabra de Dios. Él resplandeció para que nosotros a otros los iluminemos con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios, el Señor vino a revelarnos la gloria de Dios, el amor de Dios. Él vino a revelarnos esa misericordia maravillosa de Dios a través de Él. Entonces la palabra de Dios aquí, el cómo y el para qué debemos ser luz del mundo. Nosotros podemos ser la luz del mundo si primero nosotros hemos sido alumbrados por el Señor Jesucristo. Si no, no podemos ser luz. Para glorificarlo, dándolo a conocer. ¿Sabe que cuando usted da a conocer a Jesús, glorifica al Padre? Cuando damos a conocer a Jesús, glorifica al Padre. ¿Cómo lo damos a conocer? Con nuestra vida. Que la gente diga: ¿qué tiene esa persona que es diferente? Brilla. En medio de una oscuridad tenebrosa tenemos que brillar. En medio de una cantidad de ladrones que hay en la empresa, yo no robo, entonces yo tengo que brillar. En medio de una familia de mentirosos, yo tengo que brillar. Yo no digo mentiras y no les acolito la mentira. Yo tengo que brillar. Tengo que ser diferente con mi obrar para mostrar la gloria de Dios, que fue la que me cambió. Nosotros tenemos que ser diferentes. Vamos a mirar nuestro segundo punto: cómo y para qué debemos ser la luz del mundo. Lo encontramos en Juan 5, el Evangelio de Juan 5, del 33 al 35. Vamos a ir a Juan 5 y miramos el cómo y el para qué. Entonces dice en Juan 5, 33 hasta el 35, dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Está hablando de Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y dice de Juan: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz. Este versículo es espectacular. Cómo Dios habla de Juan, cómo Dios habla del ministerio de Juan. ¿Qué dice de Juan? Que él era una antorcha que ardía y alumbraba, que ardía y alumbraba,
¿Qué quiere decir? La antorcha cuando está ardiendo, ¿qué está haciendo? Se está consumiendo, pero mientras alumbra, se está consumiendo. Juan, si ustedes recuerdan, allá en el episodio cuando María, la madre del Señor Jesús, se encuentra con Elizabeth, que ya estaba con Juan el Bautista en el vientre, y dice que Juan, cuando oyó la salutación de María, Elizabeth oyó la salutación, el niño saltó en el vientre. Juan Bautista fue alumbrado de una manera sobrenatural desde el vientre de su madre. ¿Por quién fue alumbrado? Por el Dios Trino, el Espíritu Santo. Él ardía con tanto denuedo por hacer quedar bien a Dios, que lo compara con una antorcha que ardía, una antorcha que se estaba consumiendo. A medida que alumbraba, él se estaba consumiendo. Sabemos que el ministerio de Juan fue cortiquitico. Sabemos que Juan fue decapitado por Herodes. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? ¿Usted quiere alumbrar? Le toca consumirse, le toca negarse. Hay cosas a las que de pronto nos consumen cuando no tenemos el aplauso. Nosotros no tenemos que buscar aplauso, tenemos que hacer que aplaudan al Señor Jesús. Juan, él aclaró y dijo, yo no soy el Mesías. Él viene detrás de mí, Él es uno que es antes que yo, antes, Él es el primero, Él tiene la preeminencia, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan se consumía, Juan sabía que su ministerio era corto. ¿Se acuerdan que él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos, si queremos ser luz del mundo, nosotros tenemos que menguar, que no nos vean a nosotros, hermanos, que vean al Señor Jesús, que Él crezca, que digan, oiga, y esta no tiene más que hablar sino de Cristo. Sí, no tenemos nada más que hablar sino de Cristo, de su bendita palabra, de lo que de sus benditas tesoros que nos dejó esas palabras de vida eterna. Nosotros tenemos que consumirnos, no nos hagamos publicidad nosotros hablamos es del Señor. No pongamos publicidad, pongamos al Señor Jesús. A medida que alumbramos a la gente, nosotros mismos nos consumimos. Nosotros tenemos que decrecer, nosotros no podemos resplandecer. El que resplandece es el Señor y su palabra. Cuando nosotros abrimos este canal en YouTube, hay unas pautas. Nosotros no quisimos poner ni nombres. Usted mirará ahí que ahí no aparece el nombre ni de mi esposo, ni el mío, ni de ninguno de los hermanos que predican, porque nosotros no queremos publicidad. Nosotros queremos simplemente que miren la palabra. A mí me gusta mostrar la palabra, a mí me gusta que la gente mire la palabra, nos gusta que la gente ore con la palabra. Entonces la gente está mirando es al Cristo, la gloria de Cristo, no la de un hombre. Nosotros no necesitamos que sepan cómo nos llamamos. Yo no quiero que sepan cómo me llamo los que no son de la iglesia. Nosotros queremos es hacer, no importa que nos consumamos, desaparecemos nosotros, pero Cristo se ve, la gloria de Cristo se ve. Entonces no importa cuánto nos consumamos nosotros, hagamos que la gloria de Cristo sea alumbrada en otros, que aplaudan a Cristo, que admiren a Cristo, que de verdad amen al Señor. Por eso nosotros siempre le decimos, no hablen de la iglesia, no hablen de los pastores, hablen de la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Cómo y para qué debemos ser la luz del mundo? Entonces nosotros podemos ser la luz del mundo si primero nosotros ardemos con la luz de Cristo para poder alumbrar a otros. Yo tengo que arder, me tengo que consumir. Al que alumbro es a Cristo, del que hablo es de Cristo, a quien invito a la gente que vaya a Cristo, no que venga a mí, no que venga a nuestra denominación, sino que vaya al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar nuestro tercer punto, cómo y para qué nosotros debemos ser la luz del mundo. Vamos a mirar este tercer punto en Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6.
Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, búsquelo ahí en su Biblia. Es más bonito leer la palabra, hermanos. Es más bonito leer la palabra ahí. Me siento más tranquila leyendo la palabra. Leamos Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 6. Dice la palabra del Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice la palabra. Y el 6: por tanto, como no soy de la noche ni de las tinieblas, entonces el Señor me dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Aquí para resaltar el cómo. Yo no estoy en tinieblas, porque todos vosotros, porque soy hija del día, soy hija de la luz, soy hija de Dios. Entonces yo tengo que velar y ser sobria. Ese es el cómo. Yo soy luz porque soy hija de luz, hija del día. ¿Por qué velo? Porque soy sobria. ¿Y para qué? Está resaltado en verde. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, para que no nos sorprenda como ladrón el día en que venga el Señor. Recuerde que Tesalonicenses habla de la venida del Señor. Entonces los verdaderos creyentes, como hijos de la luz, somos muy parecidos al Padre, porque si soy hija de mi Padre, me tengo que parecer al Padre. Me tengo que parecer al Padre. ¿Y el Padre qué hizo? Mostró, nos reveló la luz, nos reveló la verdad, nos reveló la misericordia, nos reveló el amor eterno, nos reveló su veracidad, nos reveló su bondad, nos reveló su poder, nos reveló su negación, que de tal manera nos amó que el Señor mismo entregó su vida por rescatarnos. Y entonces, como yo me parezco al Padre, alumbro constantemente también. Mire, el Señor también nos reveló lo que va a pasar. El Señor nos reveló todas estas cosas que están pasando, nos reveló la gran tribulación que se aproxima. Tan bello el Señor que no nos dejó a oscuras. Nosotros no tenemos que ir a adivinos, a agoreros, a hechiceros para que nos digan nuestro futuro. El futuro ya lo sabemos. Ahora con la pandemia que nos ha tocado experimentar, nunca nos imaginamos. Es apenas una muestra chiquitica de lo que será la gran tribulación. Serán cosas terribles las que sucederán durante la época de la gran tribulación, hermanos. Entonces, tenemos que aprovechar el día. Aprovechemos el día, no durmamos. Aprovechemos mientras hay luz. Aprovechemos mientras el Señor Espíritu Santo está acá y detiene las puertas de las tinieblas. No nos durmamos, aprovechamos este día, este tiempo para enseñarle a la gente de lo que vendrá, aunque sea por el temor que están experimentando. Oiga, la gente de pronto compra el boleto de salvación y acepta al Señor Jesús para que no pasen por esa gran tribulación. Entonces Dios quiere que no estemos en las tinieblas, en el entendimiento. Dios quiere que tengamos luz. Dios no quiere que tengamos ignorancia espiritual. Dios quiere que tengamos luz. Hay mucha gente que está en las tinieblas de la inmoralidad. Mucha gente que está en las tinieblas espirituales. Mucha gente que está en las tinieblas de toda índole, del pecado, de la maldad, de la violencia. ¿Cómo es posible que en medio de esta angustia hay gente que está mirando cómo roba al gobierno, poniendo mercados, yo no sé, costosísimos, sino unos mercaditos chiquitos para robarse el dinero? Es gente que está en tinieblas morales, no tiene ni pizca de moralidad, ni pizca de misericordia con los que están necesitados. Dan ganas de llorar, hermanos, cuando uno ve que la gente está mirando a ver cómo roba en medio de esta angustia. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre, Dios mío, están en tinieblas morales.
están en tinieblas espirituales y Dios no quiere que desaprovechemos este tiempo para alumbrarles de que todo esto está escrito, que todo esto está bajo la soberanía de Dios, que esto es una muestrica de lo que será la gran tribulación. Nosotros no podemos dormir, aprovechemos este día, aprovechemos este tiempo para alumbrarles. Nosotros conocemos el futuro, hermanos. Nosotros sabemos, no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón cuando venga el Señor. El Señor no es que sea ladrón, el Señor se compara en el momento en que nos va a arrebatar, compara la acción como el ladrón que viene en la noche y nadie sabe. Si dice el Señor, si el padre de familia supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Hermanos, no dejemos minar la casa, hablemosles a otros que adquieran el boleto de salvación, es gratuito, es aceptar a Cristo Jesús, porque nosotros sí sabemos lo que hay. Les quiero contar que mi nietica en estos días tuvo su primera experiencia de dar una reflexión. Ella está en un colegio cristiano y esta semana le tocó dar una reflexión y preciso habló del rapto de la iglesia. Me pareció tan bella, mi chinita, me conmovió. Ella ya está alumbrada, ella no está en tinieblas. Ella escogió su tema y lo hizo espectacular. Muchas gracias al Señor por eso. Entonces, ¿de qué nos está hablando esta palabra? Nosotros podemos ser la luz del mundo cuando somos los verdaderos hijos de la luz, los verdaderos hijos de Dios, para alumbrarle al mundo los tiempos que estamos viviendo y enseñarles a escapar de la gran tribulación. Enseñémosle a la gente que se puede escapar de la gran tribulación. En este tiempo, esto no es tribulación. Esto es una muestra de cosas terribles que sucederán. Cuando sea la gran tribulación es peor, hermanos. Cosas terribles donde la gente no podrá comprar ni vender si no tiene la marca del anticristo. Y ponerse la marca del anticristo implica una eternidad con Satanás en el infierno. No vamos a vender nuestra vida eterna por nada. Si nos toca morir de hambre, si les toca, porque nosotros no estaremos. A los que no aceptaron oportunamente al Señor, pero fueron alumbrados y de un momento a otro dicen, entendemos lo que está pasando, ellos pueden ser salvos, porque no van a acceder a vender su salvación, no van a blasfemar el nombre del Señor. Señor, le pedimos al Señor que nos ayude, de verdad, a alumbrarles a otros los tiempos, a enseñarles a escapar de esa gran tribulación, porque nosotros ya fuimos alumbrados. Amén. Vamos a mirar nuestro cuarto punto, ¿cómo y para qué debemos ser la luz del mundo? En Filipenses 2, 14 y 15 lo encontramos. Filipenses 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis como luminares. Entonces, ¿cómo podemos ser luz? Aquí está resaltado en amarillo. Cuando hacemos todo sin murmuraciones, sin contiendas, para hacerse irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿en medio de qué? Una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. O sea, ¿para qué? Para resplandecer como luminares en el mundo. Esa palabra luminares quiere decir un astro que brilla con luz propia. Un astro que brilla con luz propia, como las estrellas, resplandece con luz propia. Ellas no dependen del sol. Entonces, al igual que los cuerpos celestiales brillan en medio de la oscuridad de la noche, así la vida de los verdaderos cristianos debe de brillar. Nosotros tenemos que brillar en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa, que es la que conocemos hoy, que a lo malo llaman bueno, y llaman bueno a lo malo, que a lo dulce le dicen que es amargo,
y a lo amargo le dicen que es dulce. Son los antinaturales, los que van en contra de Dios, los que van en contra de la verdad, los que van en contra de la santidad. Entonces los hijos de Dios debemos distinguirnos de los hijos de los hombres. Mientras más perversos sean los otros, la generación maligna y perversa, mientras más perversos sean ellos, más cuidadosos debemos ser nosotros, para mantenernos sin culpa e inocentes, hermanos. Para de verdad brillar, que la gente tiene que decir, vea, pero estos no roban, pero estos no se quitan las cosas, pero estos responden con el tiempo. Entonces, la doctrina, la enseñanza, la palabra que tenemos y el ejemplo, nuestra conducta, tienen que ser coherentes para tener luz propia, para ser un luminar. Entonces, vamos a iluminar a otros si de verdad nuestra vida está dirigida por Dios, si estamos siguiendo al Señor, si lo estamos obedeciendo. Así como la luz de los faros en la noche, cuando el mar se pone muy oscuro, dirige a los marinos que van allá en ese mar. En el mar no se sabe si vamos a la derecha, a la izquierda, si uno no tiene ni idea, pero los faros irradian una luz y empiezan a guiar a los puertos. Entonces tratemos de brillar así en medio de una oscuridad tenebrosa. Brillemos. Entonces el evangelio, que es la palabra de vida eterna, nos da la luz propia para brillar. Nosotros podemos tener luz propia en medio de las tinieblas morales de este mundo. Nosotros tenemos que tener luz propia. Nosotros no podemos dejarnos contaminar. Nosotros no podemos dejar de brillar por un momentico para que ese grupito me acepte. Sobre todo los jóvenes, me da mucho dolor los jóvenes, porque están presionados en esas universidades. Los jóvenes en las universidades se dejan presionar y dejan de brillar. Y entonces la niña se mete con el muchacho y se va de fin de semana y pierde su brillo. Alguna vez le decía a una joven, mire, no se entregue a ningún novio. El día que se entregue pasa a ser una común y corriente. Mientras usted no se le entregue a ningún hombre joven, que está acá, jovencita, le digo, usted es diferente, usted alumbra, usted atrae, muchos hombres la quisieran, pero si usted se entrega es una más y esos mismos muchachos hablan de usted. Entonces nosotros debemos alumbrar, ser diferentes. Para ser diferentes nos toca ir contra la corriente, nos toca de verdad ser valientes, nos toca tener la luz propia de la palabra, alumbrándonos constantemente para poder brillar y alumbrar a otros y guiar a otros. Entonces nosotros aquí, ¿qué entendemos de esta palabra? Que nosotros podemos ser la luz del mundo cuando tenemos un testimonio irreprensible en medio de las tinieblas morales del mundo. El mundo dice que hay que robar, nosotros no. Que hay que mentir para que lo metan en el CISBEN, nosotros no. Que hay que decir esta mentira para que le entre al auxilio, nosotros no. Para alumbrarles y dirigirles a la luz que es el Señor Jesús. Nosotros es la manera de brillar. Tenemos que ser diferentes a la gente que está en el mundo. Amén. Vamos a mirar nuestro último punto, cómo y para qué debemos ser la luz del mundo. Vamos a mirarlo en Daniel 12, 2 y 3. Daniel 12, 2 y 3. Vamos a mirar lo que dice acá en Daniel 12, 2 y 3. Daniel 12, los versículos del final de Daniel. En Daniel 12, los versículos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz y para qué? El cómo está subrayado con amarillo. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad, tienen luz propia. Ya vimos que los luminares son los que tienen luz propia. Entonces, ¿cómo? Alumbrando, enseñando la justicia a la multitud. Ya con esto hemos aprendido que la justicia es el Señor Jesús. No es un código colombiano, no, es el Señor Jesús. Entonces, vamos a resplandecer cuando anunciamos, enseñamos la justicia a la multitud, y vamos a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. ¿Y para qué? Nosotros, ¿para qué tenemos que ser luz? Dice, porque muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Sabe para qué tenemos que brillar? Para despertar a muchos que están dormidos en vergüenza en este momento. Cuando el evangelio se predica, muchos de los que duermen en el polvo, llámense judíos, llámense gentiles, llámense como se llamen, serán despertados de su paganismo o de su judaísmo o de su catolicismo o cualquier religión o creencia extraña. Nosotros hemos enseñado que el cristianismo no debiera llamarse religión. El cristianismo es una forma de vida. El cristianismo no es esfuerzo de hombres por acercarse a Dios. El cristianismo es Dios acercándose a nosotros a través de esta palabra. Y al final, cuando nosotros despertamos a muchos de su paganismo, yo fui despertada de mi ateísmo, yo era más bien como atea. No creía en nada, fui despertada de mi ateísmo. Mi esposo fue despertado de su religiosidad, de creerse bueno, de su catolicismo o de cualquier religión o creencia equivocada. Todo el que no vaya por Cristo Jesús está en un camino equivocado. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todos los que están en un camino que no sea Jesús, llámese como se llame, están en camino equivocado. Entonces, el Señor quiere que nosotros prediquemos la justicia, prediquemos del Señor Jesús, para despertar a una multitud que duerme en el polvo del paganismo. Muchos se levantarán para vida eterna y muchos serán arrebatados de la vergüenza eterna. Tenemos que resplandecer como esas estrellas a perpetua eternidad, alumbrando a otros para que sean despertados. Cuando alguien está profundamente dormido y se le enciende la luz, ¿qué pasa? Se despierta. Mi esposo pelea conmigo porque yo me levanto a orar y prendo la luz, y entonces él dice que se despierta. La luz despierta. Si nosotros alumbramos, vamos a despertar a los que están dormiditos en la oscuridad tenebrosa. En la oscuridad tenebrosa espiritual, moral, social, llámese como se llame esa oscuridad. Vamos a ser despertados. Hermanos, alumbremos para que los que duermen en el polvo, en la tierra, sean judíos, sean gentiles, sean católicos, llámense como se llamen, aún cristianos nominales que están dormidos. Muchos cristianos están dormidos. Triste, muchos cristianos durmiendo. Nosotros le hemos hecho una convocatoria que sería bonito que todos a las 8 de la mañana estuviéramos viendo la palabra, porque es como sentir que estamos reunidos, pero no, se quedaron viendo televisión hasta tarde y por ahí el lunes, el martes ven la palabra. Entonces, qué triste. Os digo, despiértese, dedíquele 40 minutos, ahora son 50 minutos máximo, para escuchar la palabra unidos, hermanos. Para que escuchemos la palabra unidos, para despertémonos de eso, en el nombre de Jesús, despertémonos. Entonces, ¿qué nos está enseñando acá? ¿Cómo y para qué debemos ser la luz del mundo? Nosotros podemos ser la luz del mundo cuando enseñamos de la justicia, Cristo el Señor, para que muchos que duermen en el polvo del paganismo sean despertados para vida eterna, sean levantados, se despierten. Incomodémoslos, alumbrando. Incomodamos a la gente cuando alumbramos. Amén. Concluimos en esta mañana. Vamos a concluir en esta hora. No quiso mover más esto,
conclusión. Vamos a mirar cómo de verdad seremos luz en el mundo, cómo seremos la luz del mundo. ¿Cuándo vamos a ser la luz del mundo? Cuando nosotros hemos sido alumbrados con la luz de Cristo como primero. ¿Cómo de verdad seremos nosotros luz del mundo? Cuando nosotros ardemos, nos consumimos con la luz de Cristo. Primero Él y nosotros, no importa lo que pase con nosotros. ¿Cuándo de verdad nosotros seremos luz del mundo? Cuando somos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo de verdad seremos luz del mundo? Entonces, cuando tenemos un testimonio irreprensible en medio de tinieblas morales. Nosotros sí tenemos que tener un buen testimonio. ¿Y cómo de verdad seremos luz del mundo? Cuando nosotros enseñamos de la justicia a los que están dormidos en el polvo del paganismo o de la ignorancia. Nuestra segunda conclusión en esta hora, entonces, no quiso funcionar más esto, seremos la luz del mundo ¿para qué somos la luz del mundo? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros alumbremos? Lo primero, para glorificar, hacer brillar al Señor Jesús. Segundo, nosotros seremos luz del mundo para alumbrar a Cristo, porque nosotros ardemos por Él, nosotros mismos estamos ardiendo por Cristo Jesús. Nosotros seremos luz del mundo vamos a mirar nuestro tercer punto, le alumbramos al mundo los tiempos, para alumbrarle al mundo los tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales, para eso tenemos que ser la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo para alumbrar el camino, para mostrárselo a otros, es por acá. Y nosotros seremos la luz del mundo para despertar a muchos para vida eterna. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Sí queremos ser esa luz. No importa, Señor, que nos consumamos. No importa, Señor, que ardamos, Dios mío, nosotros mismos. Y que a medida que nos consumimos, tú brilles, Señor. Es necesario que nosotros menguemos para que tú crezcas, Dios. Sí queremos menguar, Señor. Nos negamos nosotros para que tú luzcas, Señor, para que tú seas el admirado, el amado, que te sigan a ti y no a nosotros, Dios. Te amamos, Señor Jesús, la luz nuestra, la luz del mundo, Padre. Muchas gracias, Señor. Padre, y ahora queremos, Señor, compartir la Santa Cena. El Señor dejó para la iglesia verdadera 3 ordenanzas, que son el bautismo en agua, la celebración de la Santa Cena. Él dice que hiciéramos esto todas las veces que nos reuniéramos en memoria de Él. Hoy estamos reunidos en el mundo espiritual, entonces vamos a celebrar la cena, y el otro es el matrimonio. Son las 3 ordenanzas que en la iglesia tradicional llaman sacramentos. Yo aquí tengo ya los elementos listos y vamos a compartir la cena en el nombre de Jesús. Vamos a hacer memoria de Él. Cuando compartimos la cena, ¿sabe qué estamos haciendo? Recordando lo que el Señor Jesús hizo. Recordando que por el Señor Jesús es que somos iglesia hoy. Entonces vamos a recordar. Aquí tengo el pan y tengo mi copita de jugo de uva. Y vamos a leer 1 Corintios 11:23. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan en memoria del Señor. Dice en el versículo 25 de 1 Corintios 11: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vienes pronto, Señor Jesús. Tomemos la copa en memoria del Señor. Le damos gracias al Señor por permitirnos hoy compartir la cena. Hermanos, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar a la misma hora. El Señor los bendiga. Los amamos.